Juan, Vamos te a... vi la cara, así que silencio. Ahora voy a ver si te puedo sacar el audio. Bueno, bueno, compartir pantalla, supongo que está. Me tenés que habilitar para compartir pantalla. No sé quién está con el tema. Ahora sí. Bueno, a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, espero que se vea bien la pantalla. Cualquier cosa me avisan. Eh, bueno, hoy es 22 de mayo. Tenemos el día 9, es decir, la reunión número 9 de geometría. Y arrancamos con el lema que dice: reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. ¿Y has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto? Retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Rudolf Steiner. Bueno, hacemos un repasito en esta diapositiva de lo que vimos. Vimos digamos, no la diferencia, sino lo que agrega la recta proyectiva a la recta euclidiana, ¿no? Y bueno, vimos que la recta euclidiana, que por el segundo postulado es infinita, a ver, voy a sacar aquí, ahí está. Si teníamos en ella dos puntos, por ejemplo, los puntos A y B, y queríamos ir de A a B, lo podíamos hacer a través de este camino que indica la flecha. Si de B nos íbamos, digamos, imaginemos que empezamos a caminar sobre la recta, desde B hacia la derecha, nos vamos a alejar cada vez más tanto del punto B como del punto A. Y si desde el punto A caminamos hacia la izquierda, nos vamos también a alejar cada vez más del punto A y del punto B. Es decir, es un camino sin retorno para este concepto de la recta, ¿no? De la recta euclidiana. Para la recta de la geometría proyectiva, habíamos visto que podíamos ir de A a B también de la misma manera que lo hacíamos con la recta de Euclides, y que además, si salíamos del punto B, caminando hacia la derecha, llegábamos a un punto límite que era común a los dos extremos de la recta. Y si seguimos caminando en el mismo sentido, llegábamos al punto A del cual habíamos partido. Es decir que este segmento lo podemos recorrer por adentro, en el caminito corto, o por afuera a través del punto límite. Lo que quiere decir que la recta se cierra a través del punto límite. La recta de la geometría proyectiva es cerrada, en tanto que en Euclides nos vamos al infinito, la recta queda abierta. Y habíamos visto también, creo, que en el camino del desarrollo espiritual, además, digamos, de la conciencia diurna, nosotros podíamos o teníamos durante el sueño la posibilidad, a medida que avanzábamos en el trabajo espiritual, de ir despertando durante ese sueño. Es decir, no despertando en el sentido que lo conocemos habitualmente, sino darnos cuenta que estamos durmiendo, es decir, mantener de alguna manera la conciencia de vigilia a través del sueño, de tal modo que las 24 horas, en las 24 horas estábamos conscientes. Es decir, que de alguna manera esta recta cerrada de la geometría proyectiva representa lo que es, lo que sería la conciencia de una persona con desarrollo espiritual total, es decir, de un iniciado, ¿no? Y lo que comparábamos también era el hecho de que digamos, para los mortales comunes de este momento, es como que nosotros
estamos en la recta de Euclides, en el cual el sueño nos lleva a un estado de inconsciencia total, en tanto que para una persona con desarrollo espiritual está en la recta de la geometría proyectiva, o lo representa esa recta, ya que mantiene la continuidad de la conciencia a lo largo de las 24 horas. Volviendo al aspecto geométrico, digamos, el agregado o la particularidad de la recta de la geometría proyectiva es que unifica los dos infinitos de la recta euclidiana en un infinito que es el punto límite. Es decir, los dos infinitos se convierten en el único punto límite. Eso sería lo característico de esta ampliación de la geometría euclidiana. Bueno, eso pasa. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me interrumpe, no hay ningún problema. Veamos ahora qué es lo que pasa en el plano. Es decir, analicemos lo que es el plano euclidiano en comparación con el plano proyectivo. La pregunta es, ¿qué cambia en el plano proyectivo respecto del euclidiano? ¿O qué le agrega al plano euclidiano la geometría proyectiva? Vimos que tres rectas en la geometría euclidiana, es decir, tres rectas abiertas, dividían el espacio en siete secciones de puntos, ¿no? Y, perdón, aquí tengo un problemita, a ver. Bueno, digamos, tres rectas euclidianas dividen el espacio en 7 secciones de puntos. ¿Por qué puntos? ¿Por qué puntos? ¿Por qué, digamos, esta superficie? Por ejemplo, la 1 es un triángulo convencional con su superficie que todos conocemos, ¿cierto? Ahí adentro, esto que está pintado de rojo, ¿por qué digo que son puntos y no rectas? Porque en el plano trabajamos con dos elementos, puntos y rectas, ¿no es cierto? Entonces yo digo, esta superficie 1 pintada de rojo es una superficie de puntos, no de rectas. ¿Alguien me puede decir por qué no puede haber rectas en 1 o por qué no puede haber rectas, por ejemplo, en 3? Acuérdense que la superficie 3 en realidad no es lo que yo dibujé aquí nada más, sino que es toda la región esta comprendida entre los tres lados, ¿no? ¿Por qué no puede haber rectas en estas secciones en las que tres rectas separan al plano? ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, ya que nadie se anima. Porque saldrían sí, fuera de los límites. Saldría fuera de los límites, exactamente. Ese es el problema. Es decir, si yo quiero poner una recta aquí adentro, la recta no me cabe dentro de estos tres lados, sino que me va a atravesar los lados. Y lo mismo pasa con cualquiera de las regiones. Bueno, estas 7 figuras las voy a indicar aquí por separado. Tenemos el triángulo convencional, tenemos una segunda sección, que es la que dibujé aquí en sombreado arriba, una Aldo, tercera, sí. una pregunta. ¿Tiene también que ver con lo estático y el movimiento? Esa pregunta que vos hiciste. Bueno, no, aquí digamos, estamos en lo estático, ¿no? Que es lo característico de Euclides. En realidad, si yo quiero meter una recta aquí en esta superficie sombreadita, que en realidad se extiende hasta el infinito, va a pasar eso de que no puedo dejar de atravesar los dos lados que limitan esta superficie, ¿no? Tan sencillo como eso. Yo quiero meter una recta aquí adentro y no puedo. Pero No por puedo, esto, porque está en movimiento, no podés. Porque la recta no. lo limitaría. Claro, no puedo porque si yo meto la recta aquí adentro, en algún momento esa recta va a atravesar los límites de esa superficie. Listo. Como la recta es infinita, va a atravesar los límites. A ver si la podría dibujar
con el lapicito este, a ver, aquí, digamos, lo que pasa es que no va a salir recto, pero tratemos de hacerlo lo más recto posible. Si yo quiero meter aquí adentro una recta, ¿qué va a pasar? La recta, bueno, ahí me salió cualquier cosa. Bueno, supóngase que esto que dibujé aquí muy mal es una recta. Entonces, en un buen tramo está dentro de los límites, pero llega un momento en que atraviesa los límites. Porque como la recta es infinita, nunca va a poder permanecer nada más que dentro de los límites, sino que siempre va a salir afuera. Entonces, lo que yo puedo encerrar con rectas son puntos, únicamente puntos. No puedo encerrar rectas con rectas. No puedo hacer un corralito de rectas con, digamos, para encerrar rectas. El corralito de rectas me va a encerrar únicamente puntos. Entonces, esta 2 es una segunda superficie. Después tenemos la 3, que la dibujo aquí abajo, que, digamos, se extiende hasta el infinito, por supuesto, y ocupa esta zona. La 4, que la dibujo aquí, la 5, es esta de abajo, la dibujo aquí, la 6, la dibujo aquí, con la última, y la 7, que la dibujo aquí. Entonces, estas son las 7 secciones en las que 3 rectas dividen el plano. 3 rectas euclidianas, es decir, 3 rectas abiertas. ¿Qué pasa cuando estoy en la geometría proyectiva, en la cual las rectas se cierran a través de los puntos límites? Habíamos visto que teníamos una primera sección que es idéntica a la euclidiana, es decir, las 3 rectas encierran esta superficie triangular. Habíamos visto que había una segunda sección en la cual se unifican el 2 y el 5 de Euclides y aparece esta, es decir, estas dos que están aquí se unifican en esta. Por eso las alineé de esta manera. Estas dos se juntan en esta. ¿Por qué? Porque en Euclides este está separado de esta de arriba, pero en la proyectiva no. Porque si yo tomo un punto cualquiera de arriba y un punto cualquiera de abajo y trazo una recta que une esos dos puntos, no voy a poder hacer el camino, se me escapa la flechita, perdón, no voy a hacer este caminito corto, digamos. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, voy a atravesar aquí y aquí abajo voy a atravesar los límites. Pero si salgo del punto para abajo, fíjense que a medida que voy caminando hacia abajo, me voy alejando de los lados. Se dan cuenta que los lados, estos dos lados, este y el del otro lado, se alejan cada vez más de mi camino. Entonces, nunca, yendo hacia abajo, nunca me voy a atravesar uno de los límites. Y viniendo de arriba, vengo también de zonas en donde, fíjense, en donde cada vez los dos lados se separan más de mi trayectoria. Entonces yo puedo unir el punto de abajo con el de arriba a través de un camino que no atraviesa ningún límite. Eso quiere decir que la superficie de abajo está unida a la de arriba a través de los puntos límites, a través del infinito. Porque para la geometría proyectiva, digamos, el plano es cerrado, se cierra a través del infinito. En cambio, para la geometría euclidiana no, está abierto. Entonces, si yo salgo en el plano euclidiano de un punto de aquí hacia arriba, voy a alejarme cada vez más, pero nunca voy a poder acceder a la parte de abajo, es decir, nunca voy a poder acceder a esta superficie. En cambio, en la proyectiva sí. ¿Por qué? Porque el punto límite, digamos, la recta es cerrada, la trayectoria que yo hago me va a llevar de un punto a otro, a través del punto límite. Esta es la clave de entender cuál es la diferencia entre ambas cosas.
Es decir, que las dos superficies, esta que en Euclides estaban separadas, aquí están unidas. Y en el tercer escalón pasa lo mismo. Estas dos superficies de aquí están unidas por la misma razón que dije antes. Es decir, puedo ir de un punto cualquiera de una de ellas a un punto cualquiera de una de las otras sin problema. Y lo mismo pasa en el cuarto caso. Estas dos superficies que aquí están separadas, aquí están unidas. Bueno, un minuto que voy a buscar algo mientras ustedes piensan esto y si hay alguna pregunta me dicen. Bueno, ya estoy de vuelta. ¿Hay alguna pregunta con este tema? ¿Se entiende o está un poquito complicado? Se entiende bárbaro. Aldo, te hago una preguntita. Esto que es la base de lo de la geometría proyectiva, de estos planos que se continúan de un lado, por ejemplo, el 2 con el 2, ¿no? Esta continuidad es la base de por qué los opuestos son complementarios. ¿Tiene que ver con eso también? A ver, ahora vamos a ver el tema de polaridad, en el cual uno podría pensar en opuestos, pero en el caso de la polaridad, al menos los opuestos son complementarios. Sí. Así que no sé, digamos, a ver, explícame un poquito más. Yo pienso Aldo, que claro, cuando yo escribí, lo importante es la intención, era porque Aldo quería hacer bien la recta con el punto, y era desde ahí. Pero, digo, aparte, una cosa es esperen que me siento como prendo la cámara ahora acá, porque si no, no me ven. Ahí está. ¿Ahí me ven? Sí. Sí. Una cosa es lo que ustedes ven como lo que es complementario, se encaja uno en el otro, pero en realidad en el concepto de la complementariedad no hay continuidad. Y esta es la diferencia de lo que está mostrando Aldo. En el concepto de lo complementario es el yin y el yang. Acá estamos hablando de algo que está cerrado en sí mismo, aunque puede ser visto desde dos lados distintos. Es la misma superficie. Es la misma superficie, pero yo la veo desde antes del punto límite o desde después. Y el punto límite lo cierra y al mismo tiempo permite esa apertura. Entonces no es lo mismo. Esto es como para poder entender, digamos, medicina alternativa es esta o la otra. Complementaria se encajan, tienen un lugar donde se encuentran, pero en realidad tienen un límite que las separa. En este caso estamos hablando de algo que está todo unido, pero al mismo tiempo cerrado en sí mismo. Y esto es fundamental para comprender este proceso que estamos haciendo de comprender la entidad humana. Cómo esta entidad humana que trabajamos en teosofía y que ahora estamos yendo, cuerpo físico la otra vez, vamos a ver hoy el cuerpo etérico, en realidad son todos planos, uno podría decir todos planos, que se separan, pero que son distintos, pero que al mismo tiempo se cierran en sí mismos y se interpenetran. ¿Sí? Entonces, la complementariedad no es este proceso, porque en la complementariedad de por sí tiene que haber separación, si no, no hay complementariedad. Y acá hay unidad en lo que se puede ver desde lugares distintos. Perdón, Aldo, ahí está. Bueno, gracias por la explicación, Gracias. Mariela. Bueno, entonces, lo que ocurre aquí, a ver,
ahí está, ahí me respondió. Digamos, como síntesis, las tres rectas, en el caso de la geometría proyectiva, las tres rectas dividen al plano en 4 secciones de punto en lugar de 7, ¿no es cierto? Y digamos, lo que hace la geometría proyectiva es agregar al plano de Euclides los puntos límites. Es decir, en el plano euclidianos no están considerados los puntos límites. Hay un infinito que es un indefinido de alguna manera. En la geometría proyectiva lo que estamos diciendo, bueno, los puntos límites son esos puntos que cierran las rectas, y esos puntos hace que en lugar de 7 superficies distintas, digamos, separadas, algunas de ellas estén unidas de a pares, como es el caso este, de tal modo que de 7 pasamos a 4. Bueno, vamos a ver, esto no me acuerdo si ya lo habíamos visto, pero de cualquier manera arranco de aquí. El primer postulado de la geometría de Euclides dice 2 puntos determinan una recta. Es decir, acuérdense que la geometría euclidiana tiene 5 postulados en los cuales se basa y a partir de los cuales construye todo el edificio de la geometría. Es decir, el postulado es algo que se postula, pero no hay necesidad de mostrarlo, se supone cierto. Entonces, 2 puntos determinan una recta. Ahora bien, si yo me pregunto el recíproco de esto, si es verdad, es decir, si 2 rectas determinan un punto. 2 puntos determinan una recta, me dice el primer postulado. La recíproca de estas 2 rectas determinan un punto. ¿Es verdad? Bueno, si tengo estas 2 rectas, por ejemplo, que se cortan, aquí evidentemente estas 2 rectas determinan un punto. Aquí no hay ninguna duda. Ahora, para Euclides, las paralelas no determinan nada. Es decir, son 2 rectas que por más que las extendamos, 2 rectas del mismo plano, que por más que yo las extienda indefinidamente, no se encuentran, no tienen nada en común. Es decir, que desde el punto de vista formal riguroso, esto no es verdad para Euclides. 2 rectas no siempre determinan un punto, porque en el caso de las rectas paralelas no determinan nada. En este sentido, la geometría euclidiana es asimétrica. Es decir, que una afirmación de la geometría euclidiana, si una afirmación, digamos, es verdad, la recíproca no es verdad necesariamente. ¿Qué pasa con la geometría proyectiva con este primer postulado? El primer postulado es tal cual, 2 puntos determinan una recta. Su recíproca es 2 rectas determinan un punto, en el caso este dijimos que no había problema. Y en el caso de las rectas paralelas, ¿qué pasaría? ¿Determinan un punto? Pregunta, para que me digan si sí o si no. ¿Cuál sería la respuesta? ¿2 rectas paralelas determinan un punto? En el caso que consideremos que la recta tiene un único punto límite. Sí, determinan el punto límite. ¿Y cuál sería ese punto? El punto límite. El punto límite. Es decir, 2 rectas determinan, 2 rectas paralelas se unen en el punto límite. Se unen en el punto límite. Entonces, también es verdad la recíproca. Lo que quiere decir que, al menos en este primer postulado, la geometría proyectiva es simétrica. Y lo pongo entre signo de preguntas. No afirmo todavía que es simétrica, porque en realidad podrían existir otros casos en los cuales una aseveración no fuese cierta en su recíproca, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito distintos casos. Dividimos la hoja en 2, vamos a poner de un lado una afirmación y del otro lado su recíproca. Entonces el primer postulado, lo repetimos aquí, dice 2 puntos determinan una recta, y la recíproca también es cierto, 2 rectas determinan un punto, tanto en el caso de 2 rectas no paralelas como en el caso de 2 rectas paralelas. Tomemos 3 puntos en lugar de 2. ¿Cuántas rectas determinan 3 puntos?
Pregunto, para 3. tres rectas. Entonces, la afirmación sería 3 puntos determinan 3 rectas. ¿Cuál sería la afirmación recíproca? Tres rectas determinan 3 puntos. 3 rectas determinan 3 puntos. ¿Mm? ¿Y qué pasa en este caso, en el cual 2 de las rectas son paralelas? Aquí tengo 2 puntos y aquí habría un tercer punto. Sí, en el infinito. Es decir, el punto límite es el tercer punto. 3 rectas siempre determinan 3 puntos en la geometría proyectiva. Los 2 puntos finitos que tenemos aquí y el tercer punto es el punto límite. Fíjense que la flechita, esta que dibujé para el punto límite, es paralela a las 2 rectas, es decir, este punto corresponde a estas 2 rectas. Esta otra recta tendría un punto límite en otra dirección. Por ejemplo, estas 2 de arriba tienen la flechita en dirección distinta. Eso es importante, porque este punto límite es distinto de este punto límite de abajo. Hay que entender eso. Por eso, cuando decimos que el plano euclidiano, al plano euclidiano la geometría proyectiva le agrega los puntos límite, le está agregando infinitos puntos que serían, si lo tendríamos que indicar, serían flechitas en todas las direcciones posibles. Entonces, para distinguir un punto límite del otro, tenemos que ver si las direcciones coinciden o no coinciden. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está y hay mucho ruido. Pilar. Bueno, ¿qué pasa en el caso de 4 puntos? ¿Cuántas rectas determinan 4 puntos? Quiero que interactuemos un poco porque si no, yo me siento muy solo. Contestan en el chat 4. Los que pueden hablar, pueden hablar. Bueno. Sí, por favor, los que estén en el Zoom, hablen, porque acá están charlando, pero no pueden hablar, porque si hablan acá, no se escucha allá. Entonces, bueno, tienen que contestar los que están en Zoom. Alguien me dijo 4, alguien me dijo 6. 6. Bueno, efectivamente, tengo otra recta aquí y otra recta aquí. Es decir, que 4 puntos determinan 6 rectas. ¿Qué pasa en este caso? Que tengo 3 puntos finitos y un punto infinito. Aquí estos 3 puntos evidentemente determinan 3 rectas. ¿Hay más rectas aquí? Sí. ¿Cuáles serían? Una que sale desde el punto superior en dirección al punto límite, otra en el del medio y otra en el de abajo. Ahí está. Es decir, unir este punto con este punto límite significa trazar desde este punto una paralela a la flechita. Lo mismo unir este punto con el límite, una paralela a la flechita, este punto con el límite, una paralela a la flechita. Es decir, que 4 puntos determinan 6 rectas. Aquí también es verdad. Y el complementario de este, o el recíproco de este, ¿cuál sería la afirmación recíproca? 4 rectas determinan 6 puntos. 6 puntos, es decir, 3 rectas determinan 3 puntos. Si yo agrego una cuarta recta aquí, me va a cortar a las otras 3 en 3 puntos y voy a tener los 3 puntos que me faltan. 4 rectas determinan 6 puntos. Se puede probar que para la geometría proyectiva toda afirmación tiene su afirmación dual. Toda afirmación cierta tiene su afirmación dual cierta, o su afirmación recíproca cierta. Esto quiere decir que, fíjense que en las afirmaciones, en la escritura está muy claro, lo que de un lado es puntos, del otro lado es recta. Y lo que de un lado es recta, del otro lado es punto.
Es decir, que hay una polaridad, decimos, entre punto y recta. Polaridad no en el sentido de opuestos, que se nieguen, digamos, sino que lo que en un ámbito es un punto, en el otro ámbito es una recta, y lo que en un ámbito es recta, en el otro ámbito es punto. Entonces, lo que tengo aquí es la polaridad, punto recta en el plano. La polaridad punto recta en el plano. Es decir, para la geometría proyectiva, en una afirmación cualquiera, si reemplazo la palabra punto por la palabra recta y la palabra recta por la palabra punto, la afirmación sigue siendo cierta. Ahí existe lo que se llama la polaridad entre punto y recta. Y estos dos ámbitos en realidad son dos espacios, o como se dice en geometría proyectiva, es un espacio y un contraespacio. Cuando se desarrolló por primera vez la geometría proyectiva, los matemáticos dijeron, bueno, esta es una cuestión puramente formal, porque en realidad lo que estoy haciendo es una especie de juego mental en el cual estoy, digamos, imaginando que un punto lo puedo representar como recta y una recta como punto, y las dos afirmaciones siguen siendo ciertas, siempre y cuando considere la recta cerrada, es decir, siempre y cuando haya aceptado el punto límite como un concepto de la recta, ¿no? Entonces, pero esto es una cuestión formal, no tiene otra importancia. Para la antroposofía, esto sí tiene una importancia distinta, porque de alguna manera este ámbito o este espacio, digamos, representa un mundo concreto, y el contraespacio representa otro mundo concreto. ¿Bien? Y vamos a ver después cuáles son esos dos mundos, ¿no? Ya hemos hablado en realidad del mundo mineral, del mundo muerto, digamos, y del mundo vital, del mundo de la vida. Por ahí está la cosa. Decimos que para llegar a la geometría proyectiva necesitamos de una experiencia de movimiento, de un proceso, de este proceso de que, ¿se acuerdan? Las rectas, digamos, que no son paralelas, que se cortan en un mismo punto, ese punto se va alejando, entonces a través de un movimiento vamos viendo cómo, cuando el punto de corte se aleja al infinito, las dos rectas se vuelven paralelas. Y entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿esas dos rectas paralelas tienen o no un punto en común? Y ahí surge la paradoja de las paralelas y surge la idea del punto límite, pero esa idea surge a través de una experiencia imaginativa de movimiento, es decir, incluye el tiempo. Y dijimos que en la vida está presente el tiempo. En el mundo en que vivimos, lo que tiene vida va cambiando su forma a través del tiempo. Lo mineral, lo muerto, es estático, no cambia a través del tiempo. Bueno, sigamos un poquito, perdón, a ver, quería ver algo, sí. Vamos a hacer algunos ejercicios para fijar un poquito, para, digamos, entrar un poquito más concretamente en estos conceptos. ¿Qué tengo aquí en este dibujo? ¿Qué elementos geométricos tengo? Un punto y el símbolo de punto límite. Es decir, tengo dos puntos. Un punto finito y un punto límite, pero son dos puntos al fin, ¿no es cierto? Entonces, yo, digamos, lo expreso diciendo dos puntos A y B, ¿no? Lo llamo con mayúscula, dos puntos A y B. Ahora, si yo dibujo aquí el esquema de espacio y contraespacio, ¿qué tendría en el contraespacio como reflejo de estos dos puntos en el espacio? Un punto y una recta. ¿Por qué un punto y una recta? Porque si tenemos dos puntos, un punto puede ser representado por un punto y otro punto puede ser representado por una recta. Dijimos que había una polaridad punto-recta. Lo que aquí era punto, aquí era recta.
Entonces, este punto de aquí es una recta. ¿Y este punto de aquí qué es? En el contraespacio. El punto límite. También es una recta. Este es un punto. No importa, es decir, a ver, lo que está, digamos, la geometría proyectiva es una ventana al infinito. La geometría proyectiva se anima a trabajar con el infinito. Y si en el infinito tengo un punto, lo tengo que tratar como un punto finito. Entonces, de aquí tengo dos rectas de este lado. Si yo hago la recíproca de esta frase, dos puntos A y B, de este lado, tengo que decir dos rectas A y B. Tengo dos rectas. Acostumbrémonos a que este es un punto particular, pero es un punto al fin. Lo que se agrega al plano euclidiano son los puntos límites, son puntos. Entonces, en el espacio, en el contraespacio, el recíproco del punto, no interesa si es finito o es infinito, es una recta. Entonces, de este lado tengo dos puntos A y B, en el espacio, en el contraespacio tengo dos rectas A y B. ¿Está bien o hay dudas? ¿Por qué las rectas las cruzaste? Puedo dibujar dos rectas cualquiera, podría dibujar dos rectas paralelas también, si quisiera. No importa. Son dos rectas cualquiera. En principio, después vamos a ver que hay forma de pasar del espacio al contraespacio mediante una determinada construcción. Pero ahora estamos hablando nada más de la cualidad. Fíjense que la geometría proyectiva no tiene medidas. Aquí estamos trabajando mucho con la cualidad y nada con la cantidad hasta ahora. No decimos si es más largo o más corto un segmento. Hablamos de segmentos, hablamos de recta, hablamos de punto y no hablamos de distancia, no hablamos de medidas. Entonces, eso, fíjenlo, por favor. ¿cómo? Anoten que eso lo fijen en algún lugar para que no se les escape. Estamos hablando de cualidad, porque lo que nos es muy difícil es comprender que estamos hablando en ese recíproco, estamos hablando de algo que tiene una cualidad, aunque parece distinta, una cualidad distinta con distintas formas de manifestación, porque en realidad son dos mundos, pero después pertenecen todo al mismo. Y como hay algo que pertenece al mundo, porque podríamos decir esto es el universo, y sin embargo tiene diferentes formas de manifestación, y se necesitan mutuamente. Y esto es la diferencia, digamos, por eso es importante esto de la palabra recíproco. No es complementario, no es complementario como opuesto y complementario, es recíproco. Lo que de un lado es así, del otro lado es de una manera distinta, pero sigue siendo parte de lo mismo. Esto para poder entender por qué para nosotros, quizás no sé si así algo de la geometría lo podemos decir así tan exacto, pero en realidad comprender que estamos hablando de la misma, de cualidades distintas, y no de cantidades. Y esta es la gran diferencia. Claro, ahora vamos a ver un poquito algo que va a ese punto. Perfecto, pero Lo quería que sí- reforzárselo, porque vos lo decís así como de cualidad, y esto es como un highlight, así como necesitamos resaltador para eso. Está bien. Es decir, lo que existe en el espacio existe en el contraespacio. Es lo que estaba diciendo recién Mariela, ¿no? Lo que existe en el espacio existe en el contraespacio. Existe de una manera aparentemente distinta, digamos, para nuestra forma de ver las cosas, pero existe. Es decir, esto tiene que ver con aquello que no hay materia sin espíritu ni espíritu sin materia. Es decir, no hay nada en el mundo físico que no tenga su contrapartida en el mundo espiritual, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema clave, me parece a mí, que tiene que ver con la importancia de lo que expresa la geometría proyectiva. La geometría proyectiva expresa de una manera aparentemente abstracta lo que es una realidad
Eso es importante para mí, digamos, lo que me gusta de esto, ¿no? Expresa una realidad, ¿no? Una vez, yo creo que les conté esta anécdota, que a Poincaré, un físico matemático francés, le preguntaron cuál era más, digamos, cuál era la geometría más real, que más tenía que ver con el mundo real. Y él dijo, las distintas geometrías son geometrías para mundos distintos, dice, son ideas distintas para mundos distintos, ¿no? Y realmente, claro, la geometría proyectiva lo que está haciendo es ampliando la geometría euclidiana, con la cual trabajamos en un entorno limitado, es decir, trabajamos en un mundo nada más a dos mundos. Aquí estamos, por eso que lo que decía antes, que estamos trabajando con cualidades y no con cantidades, tiene que ver con eso exactamente, y tiene que ver con esto de que no hay materia sin espíritu, ni espíritu sin materia. Es decir, lo que está de un lado, está también del otro lado. Lo que ocurre es que lo que de un lado tiene un determinado aspecto, del otro lado tiene un aspecto distinto en este caso, pero en realidad son la misma cosa. Las dos forman una totalidad. Bueno, Aldo, quiero decir sí. algo que está como circulando acá, que aparece la imagen del espejo, porque es importante para... Entendemos como que hay algo ahí, como que se refleja de manera distinta. Y esto también es importante que lo agarren. Por eso es tan fundamental para nosotros poder comprender la geometría proyectiva, acercarnos a estos pensamientos que, aunque una y otra vez se vuelven a repetir y se van ampliando, que Aldo tiene esta cuestión didáctica de que vuelve a repetir algo y lo amplía un poquito, y vuelve a repetir algo y lo amplía un poquito. Y esto que nos permite ir entrando en el proceso del conocer sin creer, sino pensando. Entonces después podemos acceder a esto de que todo lo que está en la materia está en el espíritu, y todo lo que vemos en el espíritu está en la materia, ¿no? Que hay una relación recíproca. Esto es fundamental para comprender esta otra palabra, cómo ampliamos nuestro conocimiento por otros métodos, que es lo que leímos el módulo pasado. ¿Cómo ampliamos el conocimiento por otros métodos? Y acá la geometría proyectiva amplía la geometría euclidiana. No se contrapone, sino que permite explicar algo más que si no en la geometría euclidiana queda, digamos, sin resolver. Así como este enigma de las paralelas, que en una no sabemos y en otra sabemos cómo sucede. Bueno, esto es el mismo proceso que queremos hacer en la comprensión del ser humano. Cómo ampliamos ese conocimiento del ser humano al cual nosotros solo hemos accedido a través del mundo físico. Y entonces, por supuesto que parece cada vez más complejo, pero en realidad no lo es tanto, pero el mundo etérico es el que nos es más difícil de comprender. Porque en realidad este es el que tenemos que pensar por primera vez de una manera distinta. El mundo astral o el mundo animal, o lo que tenemos en relación con el animal y el mundo astral, lo vivenciamos muy profundamente en nosotros mismos. Entonces, aunque no tengamos confirmación exterior, hay algo de esa confirmación que la vivenciamos desde nosotros, igual que lo que pasa en el mundo del yo. Hay algo que yo vivencio tan profundamente en mí mismo, que no importa si con los demás no es así. Ahora, en este mundo, que es tan maravilloso, a este solo podemos acceder si damos un salto en nuestro pensar.
Por eso también esta cuestión didáctica que tiene Aldo, esto del vamos de nuevo y volvemos para atrás, y vamos de nuevo y volvemos para atrás, ¿no? Como sucede en las plantas, como después miraremos la secuencia de Fibonacci, ¿no? Como vamos y venimos, y algo de lo anterior está ahora en lo nuevo, y lo nuevo tiene algo que va a estar en lo que sigue, y así vamos integrando. Gracias, Aldo, porque cada vez es más lindo escuchar. Bueno, gracias. Bueno, oí que hoy van a ver cuerpo etérico, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, esto tiene que ver con, digamos, quedarnos nada más con el cuerpo físico, que, bueno, ahora voy a emitir una opinión, disculpen, pero digamos, yo cuando pienso en la medicina alopática, digo, bueno, está bien, trabaja con el cuerpo físico, y cuando nos ampliamos esa medicina, empezamos a tener en cuenta el cuerpo etérico, es decir, aquí ocurre algo similar, ¿no? Pues si nos quedamos con Euclides nada más, como que nos quedamos nada más con el físico. Si ampliamos a la geometría proyectiva, es como que estamos incluyendo también ese cuerpo etérico que, por supuesto, forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y que, digamos, no tenemos que obviarlo. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Aquí tengo, ¿qué es lo que tengo? A ver, ¿alguien me puede decir qué tengo aquí? Perdón, hay una pregunta de Gigi que no tiene micrófono, así que la voy a perdonar. Sí. Que dice, ¿en el contraespacio puede haber 3 rectas? Sí, claro, puede haber 3, 5, 10 rectas, sí, evidentemente sí. Ahora tengo un micrófono. Entonces no te perdono. No, pensaba porque no, por esto que había puesto el punto A y el punto B. Sí hay 2 rectas, pero, o sea, teniendo en cuenta siempre el punto A y el B, pensaba que podía haber una recta que parte del punto A, una recta que parte del punto B, y otra recta que une a ambos, A y B. Sí, sí, aquí, bueno, justamente, aquí, por ejemplo, tengo algo así, como vos decís, es decir, digamos, aquí tengo infinitos puntos e infinitas rectas, ¿no es cierto? Supongamos. Pero yo estoy considerando nada más que el punto A y el punto B. Y me pregunto, ¿qué es lo que hay en el contraespacio relacionado al punto A? ¿Y qué es lo que hay en el contraespacio relacionado al punto B? No relacionado entre ambos tampoco. Por eso yo pensé en la relación entre A y B también, no solamente de A y B. Bueno, o sea, teniendo en cuenta el punto A y el punto B, no los infinitos puntos ni las infinitas rectas, sino teniendo en cuenta el punto A y el punto B. Pensaba en esas 3 rectas, siempre teniendo en cuenta esos 2, el punto A y el punto B. Por eso decía, de las 3 rectas. Y esas 3 rectas, ¿cómo estarían respecto del A, por ejemplo? ¿Cómo la pensás? No, pensaba una recta que parte desde A, una recta que parte desde B, o pasa por A o pasa por B, y otra recta que pasa o que une A y B. Sí, bueno, ahora, después vamos a ver en un ejercicio una recta que une A y B, pero aquí estamos considerando nada más que este caso, es decir, estamos en un análisis, ¿no es cierto? Estamos separando esos 2 elementos del plano y poniendo la atención en ellos únicamente. Digamos, si no sería otro ejercicio. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la recíproca o cuál es la polar del punto A? Bueno, una recta A. ¿Cuál es la polar del punto B? Una recta B. Entonces, lo que de este lado son 2 puntos A y B, de este lado son 2 rectas A y B. Pero no considero más nada que eso. Aldo, una pregunta. Sí. En el caso particular de que yo dibuje en el contraespacio 2 rectas A y B que sean paralelas, encontraría en el contraespacio 2 rectas y un punto. Sí, en realidad, a ver, el asunto es así. En ese caso particular, ¿no?
Claro, aquí en este caso también hay un punto de intersección de A y B, pero no lo estoy considerando, porque ya lo vamos a ver en los ejercicios que siguen. Tengan un poquito de paciencia y pienso que se les va a ir aclarando esas cosas. Ahora, lo que quiero que me digan, así como aquí dije dos puntos A y B, que era digamos, la frase de este lado para dar la vuelta en su recíproca, ¿cuál sería la frase aquí? ¿Qué tengo aquí? Una recta abierta. Sí, tengo una recta. ¿Qué más tengo? 2 puntos. ¿Y esos dos puntos qué relación tienen con la recta? Se termina en la recta. Dos puntos, lo que tengo concretamente son 2 puntos A y B sobre una recta R. Esa sería la descripción rigurosa de lo que tengo. 2 puntos A y B sobre la recta R. ¿Está bien? Si yo a ustedes les hubiera dicho dibujen 2 puntos A y B sobre una recta R, ustedes saben exactamente lo que tienen que dibujar. Entonces, esa es la frase que describe este dibujo. Ahora, ¿qué pasa si yo de aquí quiero tener la imagen en el contraespacio de esto? ¿Qué es lo que tendría en el contraespacio? 3 rectas. Esas 3 rectas, ¿a qué corresponderían? ¿Serían polares de quién? A ver. Es decir, para aclarar mi pregunta, esta recta A es polar de este punto A, esta recta B es la polar de este punto B. Aquí vos me decís que hay 3 rectas, bueno, cada una de esas rectas tendría que ser polar a algo de aquí. A ver, ¿cómo lo describirías? Polar A y B, y ahora R, y después R. La recta R sería punto. B, y la R como otra recta o como un punto. Una paralela de A, o sea, una recta de A y una de B paralelas. A ver, el polar de un punto, ¿qué es? Recta. Una recta, es decir que el Dos polar de rectas y A... un punto. 2 rectas y un punto. 2 rectas y un punto, es decir, lo que tengo que escribir de este lado es esto, en lugar de la palabra punto pongo rectas, en lugar de 2 puntos A y B voy a tener 2 rectas A y B, y en lugar de estar sobre la recta R va a estar sobre el punto. Fíjense que lo único que hago en esta afirmación es cambiar puntos por rectas y rectas por punto, ¿no? Es decir, voy a tener 2 rectas A y B sobre el punto R. Es exactamente, fíjense que la oración me dice, si busco la recíproca en forma estricta, me dice exactamente lo que tengo que dibujar. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo una recta A que es polar de este punto A, una recta B que es polar de este punto B, y un punto R que es polar de la recta R. Es decir, el punto A se transformó en la recta A, el punto B se transformó en la recta B, y la recta R se transformó en el punto R. Lo que no entiendo, Aldo, es por qué la recta, el punto A y el punto B, cuando pasan del otro lado al contraespacio, no pueden ser paralelos. Sí, pueden ser paralelos. Podría haber dibujado 2 paralelas y el punto límite, es decir, el punto R podría haber sido el punto común a 2 paralelas. Sí, puede ser. De nuevo, esto es, digamos, por el hecho de que estoy trabajando con cualidades y no con cantidades. Es decir, yo de este lado puedo dibujarla, la dibujé así para no complicarle más la vida, porque si le pongo un punto límite, pensé que podía complicarle, pero es posible. No, igual, Aldo, no sos vos el que complica, sino que es el intelecto el que complica. Es tan simple, desde un lado,
que solo tengo que cambiar punto por recta, que parece que parece que hay algo que nos está haciendo trampa. Y entonces se le busca algo de la complicación, ¿por qué no podrían ser paralelas? Que está buenísimo esto que dice Silvia, y que en realidad tiene que ver con esto de que nos cuesta, es tan simple, que al final parece tan complejo. Y lo importante en este proceso es que es la objetividad exacta de que yo, digamos, si tuviéramos ese pensamiento tan exacto matemático, nos podrían dictar 2 puntos A y B sobre la recta R, y nosotros podríamos escribir exactamente, dibujar eso que está dibujado, y nos pondrían 2 rectas A y B sobre el punto R, y nosotros podríamos dibujar exactamente eso que se está diciendo. Acá no hay vuelta, la palabra refleja lo que se quiere decir. Y esto es lo que se nos hace un poquito difícil, porque en general la palabra no refleja lo que queremos decir, sino que en la palabra hay un montón de cosas metidas, ¿no? Y lo maravilloso de la matemática y de la geometría es que esto es así. O sea, para todo, ¿no? Le cambiaste el signo y menos 2 no es lo mismo que más 2. O sea, y chau, aunque el 2 esté igual. Entonces, no sos vos el que lo complica, sino que lo que vemos que nos está costando, para los que hablan y los que no hablan, los que escuchamos acá, en realidad lo que nos está costando es esta simpleza del objetivo. Lo objetivo, la simpleza de lo objetivo, en donde lo que se dice es igual a lo que se piensa. Y yo podría escribirlo como si me dictaran, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y yo escribiera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sí? Esto es transparente, es claro, no tiene vueltas. Bueno, esto también es maravilloso como para poder observar, porque nos resulta tan complejo lo que es simple, y simplificamos lo complejo. Entonces, es que me quisiste decir tal cosa. No, para que si te tengo que hablar de lo que yo sentí, tenemos que estar acá 7 horas, y puede ser que pueda llegar a explicarte lo que sentí. Y de dónde viene lo que siento, ¿no? Entonces, esta dificultad que tenemos, como dice la carta de San Pablo a los Corintios, antes, digamos, ahora vemos como en espejo, en enigma. Entonces ahora vemos como, todo lo vemos como en un enigma, pero en algún momento vamos a poder conocer. Y esto es lo que lo hace difícil. Gracias, Aldo. Bueno, Mariela, digo, yo no tengo problema, estoy sobre la hora, ¿qué hacemos? Yo creo que ya podemos terminar con esto y seguimos la próxima. Seguimos la próxima. Lo único ya que nos dice un montón. cuento como anécdota que esto también produce una cierta deformación en uno, que yo la sufro de alguna manera en casa, porque a veces Carmen, mi esposa, me dice, vos siempre tan riguroso, ¿no? Porque claro, sí, uno se entrena con esto y después, viste, es cierto, a veces demasiado riguroso, ¿no? Sí. Porque como vos decís... Después te cambian la palabra y la palabra no te suena, entonces claro. A ver, decímelo bien. Claro. Bueno, sí, entonces, si les parece, cerramos con el lema. Gracias, Aldo. Gracias. Dice, reflexiona cómo el punto se transforma en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Buenos días y que la pasen bien.